Hola, hola, hola. ¿Cómo han estado? Bendiciones. Que el Señor me los bendiga mucho, que los guarde, que los bendiga en este nuevo año. Que todo sea bajo la voluntad de Dios, ¿no? Que el Señor tenga grandes planes para usted. Que el Señor los bendiga, que los acompañe. Feliz año para todos a propósito. Y por ello quiero empezar este nuevo año haciendo este video porque a comienzos de todo año vemos algo en muchas mega iglesias que no paran de hacerlo, y por eso quiero hacer este video para que podamos abrir los ojos ante estas herejías que se están viendo ya en las iglesias. Bueno, ya es común para estas épocas de comienzo de año en muchas iglesias grandes sacar un espacio, su espacio, y hacer declaraciones, proclamaciones, decretos para el nuevo año a favor de las personas, como por ejemplo la salud, la prosperidad, la economía, bueno, entre otras muchas cosas, todo eso con el beneficio para el hombre, ¿no? Esto es lo que estas actividades son las que hacen muchas iglesias grandes, y esto lamentablemente se está viendo en Latinoamérica, ¿sí? Y esto se ha convertido en una herejía peligrosa que promueve el evangelio de la prosperidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que todas estas mega iglesias, como es común, sacan a principios de año sus noches de decretos, o para comenzar el año hacen declaraciones, proclamaciones, decretos, establecen, etcétera, 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 que esto se ha convertido en una herejía. Hay muchos cristianos que me escuchan y no entienden, y si no entienden es porque no leen las escrituras, no estudian la palabra, ¿sí? Y hoy vemos estas iglesias que no son de Cristo, no son de Cristo. Decir cosas que usted quiere y se hacen según porque su palabra tiene poder. Bueno, hay personas que creen que la palabra tiene poder, y creo que están mal interpretando las citas bíblicas. Se escucha mucho para estos tiempos de comienzo de año declarar, confesar, decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta ¿es bíblico esta práctica? ¿Cuál práctica? El declarar, confesar, decretar, ¿es bíblico? Bueno, vamos a verlo. Si usted declara, establece, decreta y todo se hace conforme a lo que usted dice, entonces ¿para qué quiere a Dios? ¿Sí? ¿Para qué Dios? Si todo lo que usted dice se tiene que cumplir. ¿Sí? Hay personas que están pasando por una necesidad y la iglesia lo que hace es enseñar, declare su sanidad. O hay personas que están pasando por necesidad financiera. ¿Qué le enseña la iglesia? Declare con sus palabras que usted es rico, que es próspero económicamente. Eso es lo que enseñan estas falsas iglesias. Atención, falsas iglesias, ¿sí? Bueno, estos falsos pastores y profetas se basan estos falsos profetas y pastores se basan en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 20-21. Leámoslo, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Bueno, este versículo lo usan para afirmar que las palabras tienen poder y que con ella podemos crear realidades con nuestras palabras. Bueno, esto es exégesis, que sacan un texto fuera de contexto. O sea, que dicen algo que no está diciendo Dios. Dios no está diciendo eso, ¿sí? Eso es eisegesis. Debemos sustraer lo que el Señor nos quiere decir en esta cita bíblica, lo que el Señor dice en esa cita bíblica, y no inventar cosas que el Señor no ha mandado a decir, ¿sí? Esta cita bíblica nos enseña que lo que decimos con nuestra boca puede traernos problemas, así de sencillo, ¿no? Otra cita bíblica que ellos
mucho utilizan es Segunda de Corintios capítulo 4:13. Leámoslo a ver qué dice. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, este versículo lo usan para afirmar que Pablo decía que si usted cree, lo que salga de su boca se cumplirá. Pero no encontramos en ninguna parte de la palabra que Pablo declare o decrete. No lo va a encontrar. Usted va a leer la Biblia y usted no va a encontrar eso. Esta cita nos enseña que debemos predicar el evangelio correctamente. Debemos predicar que el evangelio correctamente. Eso es lo que afirma esta cita bíblica. Eso es lo que el Señor quiere decir. Que debemos predicar el evangelio correctamente. Aunque nosotros tengamos dificultades, aunque usted esté pasando por dificultades, su responsabilidad, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio correctamente. Pero como aparecieron estas aberraciones, así lo voy a llamar, estas aberraciones de proclámelo, declárelo, de declarar, de proclamar, que ahora están en muchas de estas mega iglesias. Y a esto se le conoce como el nuevo pensamiento. Vamos a profundizar un poco en esto. Esto, ¿de dónde lo sacan estas iglesias? Esto se conoce como el nuevo pensamiento, inventado, o esto nació o fue inventado por Emanuel Swedenborg y por Phineas Quimby. Y ellos afirman que la mente podía dictar la realidad porque todo nuestro mundo es una extensión de la mente. Y esto está ocurriendo en Latinoamérica. Pero estas falsas doctrinas no tienen ningún fundamento bíblico. Esto nació de la metafísica. Tengamos cuidado porque esto de proclamar, declarar, confesar, todo esto nació de la metafísica. Este pensamiento del declaro, proclamo, establezco, etcétera, también se utiliza por la metafísica y por los chamanes. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él es soberano y que las cosas se hacen y dicen como Él quiere y nunca cumplirá los caprichos del corazón a menos de que sea su voluntad y que se lo pidan con súplicas y ruegos, ¿sí? Debemos someternos a la voluntad de Dios y saber cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Para ello les regalo Apocalipsis 1:1, Isaías 14:24, Daniel capítulo 2:21. Léanlo y estudienlo, estúdienlo con profundidad y sometámonos a la palabra de Dios, a lo que el Señor dice, porque el único que puede declarar y decretar es Dios. Lo único que nosotros hacemos es someternos a la voluntad de Dios y declarar su palabra.